Ok, ok, ahora sí. Ahora sí. Ok, yo soy Eduardo Riveros, veo a tres. Así es, yo soy Walter. Ok, Walter. Y al Juancho. Juancho, Juan. Ok, y Alejandra. Y Alejandra. Ok, Walter, Juancho y Alejandra. Ok, Correcto. y ahí había otro joven ahí. Sí. Oye, contamos con la presencia de la licenciada Jessica Guerrero, que es la que nos facilitó el contacto con su persona, y con nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el licenciado Luis Roberto Villalobos. Entonces, Ah, con el decano. sí. Buenas tardes, Agradecemos que decano. nos... Para mí es un honor que un decano esté en este tipo de entrevista. Y para mí es un honor que usted esté acá. No, encantado de saludarte, Eduardo. Ya tenía noticias tuyas por la licenciada, a través de la licenciada Jessica. Ah, ok. Comentario en el Twitter. Así es que también para nosotros es un gusto poder estar en este instante compartiendo algunos aspectos relacionados con el tema de comunicación. Así es que es un gusto, Eduardo, y gracias también por el espacio, el tiempo y la oportunidad de intercambiar un poquitito. No, perfecto, no. Para mí es un honor tener contacto con gente de un país con tanta cultura y una cultura milenaria como es Guatemala. No, excelente. Bueno, yo soy de un poco más al sur. Soy costarricense, pero soy buena gente. Tengo 26 años de estar acá en Guatemala. Ya. Soy diseñador gráfico y comunicador social. Pues me he dedicado por los últimos 30 años más o menos al campo de la publicidad, del diseño y la comunicación social. Y pues obviamente en los últimos años a la parte académica. Así es que pues un fuerte abrazo, un saludo desde Guatemala y pues bienvenido también a nuestro país. Ok, muchas gracias. Y ahora la licenciada Jessica. Como licenciada. Solo la dejo un poquito la foto para que la vean. Más, ahí. Hola, ¿Qué licenciada tal? Jessica. ¿Qué tal? Hemos estado ahí en comunicación en el Twitter. Yo soy la que le contesta ahí las comunicaciones en el Twitter y el correo electrónico que hemos estado ahí intercambiando. Ah, ok. Yo no sabía que usted se llamaba Jessica. Sí, no, pues muchísimas gracias ahí por el apoyo, sobre todo ahorita pues la disposición que fue una cosa que salió un poquito rápido ahí en cuestiones de planificación de tiempo, pero muchas gracias igual por hacer un poco de espacio aquí para que ellos puedan y pues sobre todo conocer sus puntos de vista que creo que son sumamente importantes con referencia al tema, ¿no? Ok, muchas gracias. Entonces, pues, ¿perdón? Gracias por su concepto. No, al contrario. Entonces, mil gracias y pues seguiremos en contacto. La idea es establecer una comunicación ahí también constante y pues todos los comentarios también son súper bienvenidos, ¿no? Ok, muchas gracias, licenciada. Pero el licenciado Villalobos quiere decirle un par de cositas también. Sí, también, Eduardo. A partir de este año hemos desarrollado e implementado algunos programas televisivos y radiales a través de Livestream. Entonces, sería interesante que en alguna oportunidad, tal vez el año entrante, puedas conectarte y poder ver algunas de las propuestas que están haciendo nuestros alumnos en vivo. Digamos, estas propuestas son experiencias muy interesantes que se han desarrollado durante este año. No lo habíamos hecho anteriormente y la verdad es que ha sido un éxito, sobre todo por la experiencia para los alumnos. Entonces, este año se desarrollaron varios programas en donde ellos planifican los temas y toda la producción para poder cada 15 días sacar un programa en vivo vía livestream y también en el tema radial. Así es que pues, para nosotros también sería un gusto que poder tener tus comentarios al respecto, aunque ya pues, esos programas que hemos realizado anteriormente están subidos en YouTube y en Facebook, en la página nuestra, por si también
estás interesado en poder darles una miradita, pues para nosotros también sería un gusto poder tener tus comentarios. Ok, yo los voy a revisar en YouTube y en Facebook, en YouTube sobre todo, para ver los programas. Excelente, así que te dejo ahí con nuestros estudiantes. Ok, Gracias, mi amable. ok, decano, muchas gracias. A usted. Hoy sí, ahora sí. Bueno, nuevamente muchas gracias, Eduardo. Para empezar, nos gustaría para nuestro material que estamos trabajando, que tal vez si se puede presentar con su nombre, profesión, nacionalidad y a qué se dedica. Ok, mira, mi nombre es Eduardo Riveros, yo soy periodista, tengo un máster en Ciencia de la Comunicación de la Universidad de La Habana, yo nací en Chile, pero profesionalmente yo me hice en Venezuela. Ahora estoy en Chile, tengo un cargo de una empresa norteamericana de realidad aumentada de ArtWorks y además tengo mi propio emprendimiento en realidad aumentada que se llama Visión Biónica Limitada. Y yo escribo y tengo una columna en el Huffington Post. Excelente, muchas gracias. Bueno, Eduardo, te habla Pacho. Para entrar en materia de lo que es específicamente la realidad aumentada, nos gustaría saber cómo concibes la realidad aumentada hoy en día. Mira, en términos formales, la realidad aumentada es la suma de elementos físicos a una realidad, que es diferente a una realidad virtual, porque esto es físico, le sumas elementos físicos. Resulta que con la revolución tecnológica, ahora es más fácil, existe una convergencia de medios, y ya existe la tecnología para agregar elementos que antes no se podían. O sea, antes se podían, pero a poca escala. La realidad aumentada comienza con una serie de experimentos a los fines de los 60 y al comienzo de los 70. Porque con unos lentes entonces querían superponer algunas piezas en 3D, etcétera, etcétera, para fines militares. Entonces eso fue... Ustedes saben que cuando generalmente los inventos comienzan con fines militares y después llega a las manos civiles. Y bueno, y así donde comienza la realidad aumentada. Después, en la década de los 80, existen algunas películas, por ejemplo Terminator, en el cual aparece un Robocop que aparece con los ojos viendo tal artefacto, pero y le suma más información. Eso es realidad aumentada. Ahora ya comienza, a comienzo de esta década, comienza como a masificarse la realidad aumentada. Primero comienzan generando los códigos QR, que es como un primer eslabón de realidad aumentada que comienzan en los países orientales. En China, Japón, Corea del Sur, especialmente Corea del Sur, que son Corea del Sur y Japón, que son países que la tecnología se adapta demasiado rápido. Y después fue evolucionando la realidad aumentada hasta lo que vemos hoy que se está aplicando al marketing, al periodismo, que es lo que vamos a conversar ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros quisiéramos saber también cuál es la situación actual de la realidad aumentada, porque estábamos leyendo en un documento que esperaban que la realidad aumentada entrara en vigencia como tal hasta el 2016. O sea que todavía no está como bien consolidada y quisiéramos saber cuál es la situación actual. ¿Okay? Mira, la situación actual es que la realidad aumentada está concedida solamente para los nichos altos de la población, segmentos sociales y económicos altos. ¿Por qué? Porque la realidad aumentada se concibe relacionado siempre con los smartphones, con los celulares, o otros tipos de realidad aumentada que tienen que ver con pantallas, con 3D, etcétera, otros tipos para la educación. Porque recordemos que hay diversas aplicaciones para la realidad aumentada. ¿Y qué pasa? Según cómo vayan evolucionando otras áreas, por ejemplo, está la televisión, la radio, los teléfonos, entre más capacidad tengan, más capacidad van a tener para recibir la realidad aumentada. Y bueno, ojo con lo que viene ahora con Google Glass, que bueno, se están haciendo las aplicaciones y el próximo año ya se venden al mercado, pero hay otros. En China están haciendo muchas copias de Google Glass y Apple va a tener una especie de Google Glass. Entonces se esperan grandes avances, pero todo está supeditado ahora al alto costo de
de tener plataformas para poder recibir la realidad aumentada. Es como toda tecnología. Perfecto. Ahora eso, ¿cómo ha sido la aceptación de la realidad aumentada? Tal vez en este punto nos gustaría saber cómo ha sido la aceptación en Chile, ¿verdad? Si tiene una perspectiva tal vez Latinoamérica sería excelente. Bien, en el caso chileno, aún no existe mucha adopción de la tecnología de realidad aumentada. Eh, Se dan algunos casos puntuales en minería, en la parte industrial, en la parte periodística. Bueno, nosotros en Visión Biónica aplicamos la primera realidad aumentada en revista deportiva de un equipo de fútbol de primera división de mucha tradición que se llama Cobreloa. También existe una revista de mujeres que se llama Caras, que también está aplicando realidad aumentada. Se ha dado a pasos paulatinos. Pero en otros países, por ejemplo en Colombia, el tiempo ya ha aplicado realidad aumentada. Bueno, si nos vamos a la parte del periodismo, en Venezuela el carabobeño también ha aplicado realidad aumentada. Pero acá en Chile todavía está incipiente. Muchas gracias. Voy a ir continuando, Eduardo. ¿Nos podrías comentar, a criterio personal, qué relación hay entre la realidad aumentada, la comunicación y la tecnología? Bueno, la realidad aumentada, la comunicación y la tecnología. Existe mucha relación porque tenemos que partir de que ahora la comunicación es bidireccional, ya no es unidireccional, pero tenemos que manejar varios conceptos para relacionar esos tres conceptos, o sea, tecnología, realidad aumentada y comunicación. La realidad aumentada nos permite sumar más elementos en la realidad. Existe estudios de la doctora en psicología Pamela Rutledge del Instituto Palo Alto de Los Ángeles, que ella señala de que la realidad aumentada ayuda a potenciar más el mensaje. Es decir, ella asume de que la corteza cerebral de nosotros es visual, la mitad es visual. Entonces nosotros al ver una aplicación con realidad aumentada, el hecho de que nosotros tengamos la corteza cerebral casi la mitad visual, hace de que se potencie cómo nosotros recibimos el mensaje con realidad aumentada. Ejemplo, la licenciada me mostraba una publicidad que tiene la Universidad Mesoamericana con realidad aumentada. El hecho ya de ustedes escanear con el teléfono esa publicidad se estimula al cerebro, porque como que lo recompensa, un sentido recompensa, de que ya lograste funcionar el teléfono con la realidad aumentada. Y después logras recepcionar los contenidos, lo que implica de que también se amplifique el mensaje por la corteza visual. Entonces se aumentan los niveles de dopamina, que es lo que dice la hormona del placer. Sí, entonces por ese lado tiene conexión. Es decir, hasta la parte biológica del ser humano y hasta los animales. Me imagino que hasta los animales pueden aplicar realidad aumentada para sus operaciones. Resulta que la realidad aumentada sirve para muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? De que se imaginan esas sagas de Tolkien o esas películas de magos, ¿ok? Imagínense cómo serían con realidad aumentada. ¿Cómo habrían sido con realidad aumentada? Por ejemplo, Harry Potter con realidad aumentada. Claro, ahora ve YouTube algunas cosas de Harry Potter en realidad aumentada, pero en su tiempo, ¿cómo habría sido el libro de Harry Potter con realidad aumentada? ¿Ya? Todo lo que es la parte de la leyenda, los mitos, los seres mitológicos, se habría potenciado eso. Ahí existe se habría potenciado. ¿Por qué? Porque ves otro sentido, no solamente la lectura o la visual, porque aquí ves todo, se te superponen todos los sentidos. Entonces eso es lo que pasa con la realidad aumentada.
Entonces la realidad aumentada está muy